estás inmerso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando acerca de la depresión, preparados para la depresión. Recordemos un poco el programa pasado. Presentamos 3 causas principales para la depresión. En primer lugar, la condición humana, la inherencia del pecado. En segundo lugar, el sistema, el mundo. Y en tercer lugar, Satanás. Ampliemos un poco más la tercera razón o causa de la depresión, Satanás. Bueno, el país nuestro y el mundo se han visto cosas terribles, tragedias, ¿verdad? Matanza, crímenes horrendos, colectivos y particulares también. Mencionamos pues aquel hombre que conducía un autobús y por un roce con otro chofer, pues le dio un tubazo y le arrancó la vida. Aquel hombre que mató a su mujer y luego se mató. El otro hombre que sacó a su mujer del juzgado y la mató. Terrible esto. Y aquel crimen horrendo, ¿verdad? Al alcalde de la provincia o del municipio de una de las provincias principales de la República Dominicana. Le quitó la vida, se quitó la vida, habiéndole quitado la vida también al seguridad del alcalde. Terrible aquello. Bueno, concluimos diciendo que aun cuando no evade o quita la responsabilidad humana, es decir, cada cual es responsable de sus actos y de sus hechos, no es asunto de patología ni de enfermedades, no es asunto de psiquiatras ni de medicamentos, es asunto de determinación humana. Ellos determinaron hacer eso y recibirán su consecuencia, cada cual, porque todo hombre comparecerá ante el tribunal de Dios. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cada individuo, cada persona es responsable delante de Dios. Sin embargo, Satanás tiene participación. Cuando se le da lugar, cuando se le da cabida, en todos estos casos Satanás tuvo participación. En algún momento, pues le abrieron el corazón y Satanás entró. Satanás, se ha dicho, es un ser misterioso, como la vida misma. Y hasta como la existencia de Dios también, y la realidad de Dios, pero sus efectos se pueden ver de manera significativa. Es un ser infernal que viene para matar, robar y destruir. Dice la Biblia que es mentiroso y padre de mentira, es homicida, siempre ha sido homicida, desde que se encontró maldad en él. Bueno, ¿hasta dónde llega el poder de Satanás? ¿Hasta dónde llega la influencia? Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ya lo sabemos, está organizado, está orquestado, es como una serpiente, es sigiloso, es estratega, sabe esperar su momento. A veces planifica por décadas y hasta por siglos. Esto es asombroso y hasta sumamente, reiteramos, misterioso. Pero a la ley y al testimonio. Vayamos a la palabra de Dios. Por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, David, el dulce cantor de Israel, rey de Israel. Después de haber tenido gran prosperidad y estando en quietud y en bonanza, entonces fue incitado por Satanás. En el primer libro de Crónicas, si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala. Dice específicamente el capítulo 21 de la manera siguiente: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Aquí observamos entonces que Satanás tiene poder para incitar al mal aún hasta los siervos de Dios. Imagínese usted, un hombre conforme al corazón de Dios, incitado por Satanás a censar. En este caso, el censo significaba arrogancia o altivez. No es que esté malo censar. El libro de Números, precisamente, del libro del Pentateuco, forma parte del Pentateuco, es un libro de censo, es un libro de numeraciones, porque a Dios le encanta el orden. Usted abre la Biblia y donde quiera usted va a encontrar un orden maravilloso. Cuántos peces habían, cuántos panes habían, cuántos canastas también, todo se cuenta. El Señor es un Dios matemático, es un Dios de orden. El pecado de David no fue censar, sino la motivación para censar. De ahí es que se dice que Satanás incitó. ¿Cómo lo incitó? No sabemos. A lo mejor alguien lo motivó, alguien se dejó usar de Satanás. A lo mejor fue una intuición de adentro y David pensó que fue un pensamiento fugaz,
Pero no, fue un pensamiento planificado. ¿Planificado por quién? Por el príncipe de las tinieblas. Bueno, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, ¿qué encontramos? También una visitación de Satanás, pero no a un hombre cualquiera, no, a un varón perfecto, que dice la Biblia que fue tentado en todo y sin pecado. A Jesús mismo. Dice Mateo capítulo 4 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto con un propósito, dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. ¿Y qué pasó? Bueno, Satanás le dijo, mira, ¿eres tú el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, entonces di estas piedras que se conviertan en pan. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Mateo, en la versión de las Américas. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo incitó o cómo tentó Satanás a Jesús? ¿Un pensamiento? ¿Se le apareció? ¿Una revelación? ¿De qué forma? Bueno, es un hecho. Dice que el Espíritu Santo lo llevó a un lugar, al desierto. Fue en el desierto. Y allá en el desierto, en la soledad del desierto, entonces fue tentado. Pero lo llevó a otro lugar. Dice, entonces el diablo le llevó, ¿a dónde? A la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Hubo también un desplazamiento. Pero la pregunta sigue siendo ¿cómo? Bueno, pudo ser físicamente, ¿sí? Pudo ser en el pensamiento. Bueno, lo que observamos aquí es que hay una respuesta contundente, la palabra. Es decir, que en el pensamiento o de hecho en la expresión verbal se le respondió de manera adecuada y correcta. De donde se puede concluir lo siguiente, no solamente inferir, sino concluir que todo hombre, toda persona, además de ser visitado o visitada por Dios, también es visitado o visitada por el príncipe de maldad. Todo ser es visitado por el príncipe de maldad. Y entonces se piensa que son pensamientos fugaces. La Biblia dice, en cuanto al obrar de Dios, Dios produce querer y Dios produce hacer conforme a su voluntad. En todo hombre Dios pone un sentir de bondad. Dios no está pasivo, no. Dios obra de manera intuitiva en las personas y por su Santo Espíritu, hacer lo bueno, eso que algunos llaman el bien y el mal que está dentro de las personas. Es Dios que mueve, pero la persona cree que es algo casual. No, hay una intencionalidad de parte de Dios para conducir al hombre a todo lo correcto, a todo lo bueno. Pero de igual forma, encontramos en las Sagradas Escrituras al enemigo, el príncipe de maldad, que tienta para hacer lo malo. De ahí es que la oración cotidiana de un hijo de Dios es, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Y por tal razón también hay la necesidad de estar preparados con la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, derribando todo argumento con la palabra de Dios. Es decir, que el enemigo viene a la mente. Un ejemplo más, el ejemplo de Judas. En el ejemplo de Judas encontramos algo más dramático, una posesión demoníaca o infernal o diabólica. Dice la Biblia, entrando, ¿usted está leyendo? Entrando Satanás en el corazón de Judas o en la vida de Judas, tomó posesión y él vendió o entregó a Jesús, su amado Maestro, el Salvador. En el caso de Pedro, Satanás lo zarandeó. ¿Y de qué forma? Negó a Jesús, es verdad, pero antes él había declarado por el Espíritu, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego trató de conmiserar al Señor y le dijo, que tal cosa no te ocurra. Y el Señor le dijo, apártate de mí, diablo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, aquel que fue instrumento de Dios en un momento, se convierte más luego en instrumento de Satanás. Pero hay otro caso más, el caso de Ananías y Zafira. Dice Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? Es el engañador.
¿Cómo seduce Satanás? ¿De qué manera seduce? Tiene sus encantos, dice Pablo en su carta a los Corintios, así como la serpiente extravió a Eva, dice, cuidadito, no sea que ustedes también sean extraviados y pierdan el sentido, y pierdan la lógica, y pierdan la visión del temor a Dios y de la obediencia al Señor. Bueno, alguien dirá, estamos hablando de la depresión. Entonces, ¿cómo si estamos hablando de la depresión, metemos a Satanás en el asunto? Porque Satanás tiene que ver con la depresión. Estas tragedias, ¿cómo comenzaron? ¿Usted cree que fue de la noche a la mañana? ¿Usted cree que fue que se le ocurrió a esta persona un pensamiento de ir a matar a este oficial del Estado? ¿O a este guardaespaldas? ¿O aquel hombre ir a matar? No, a matar a su mujer, no fue que le vino un pensamiento, no. Todo se fue gestando poquito a poquito en el corazón y le fue dando lugar, además de otros actos de injusticia que nadie quiere narrar, porque la prensa no se ocupa de eso. La prensa se ocupa de hechos y de las cosas que le interesa al morbo, muchas veces escuchar, o simplemente cosas que a la gente le interesa saber para enterarse. Pero al ser humano lo mueve mucho el morbo. En otras palabras, inquietarse por asuntos de trasfondo, del alma, de la mente, eso nos corresponde a nosotros. Y lo estamos haciendo aquí. ¿Para qué? Para que las cosas no ocurran. Los feminicidios siguen abundando en el mundo entero y en la República Dominicana mucho más. Y la gente se pregunta, ¿y por qué? Si la Procuraduría, la Fiscalía hacen trabajo de publicidad, los feministas y las feministas también hacen trabajo para que no aumenten. Algunos dicen, bueno, es la prensa, es la forma como se manejan los casos. Bueno, nosotros diríamos, es la ignorancia de la realidad de que hay un príncipe de maldad, de que aquel que está en concubinato debe formalizar su relación, que toda mujer debe pensar con quién se casa y todo hombre debe pensar con quién se casa. Cada ser humano es un potencial de maldad y con la dignidad humana no se debe jugar. No deben cometerse actos de infidelidad ni de una parte ni de otra. Debe de haber respeto. Por eso hay que enseñar a los niños. Hay una generación que probablemente esté perdida. Hay que trabajar con los niños para decirles que hay un Dios, que hay pecado, que hay consecuencias del pecado, que hay un ser infernal, que este es un mundo de tristeza, que debemos prepararnos para la tristeza, para cambiar de la tristeza al gozo, que la alegría no viene de forma natural, que ella se cultiva. ¿Ve usted? Es un trabajo arduo. El pensamiento debe cultivarse. La fe debe generarse. Y no solamente generarse, sino alimentarse, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos aquellos que han conocido de la gracia y del amor de Dios, que han nacido de nuevo, saben por gravedad estas verdades, por las lecciones recibidas, no por hombres, sino por el mismo Dios a través de su palabra. Por eso también la Biblia dice que en cuanto a Satanás no debemos de ignorar sus maquinaciones. En otras palabras, no debemos pensar que las cosas malas que ocurren son casuales. Él siembra la cizaña, él siembra la maldad mientras se duerme, inclusive. Que Dios ayude a todo televidente a tomar las medidas necesarias para vivir una vida de quietud y de tranquilidad y de felicidad y paz. Bueno, cuando retornemos, entonces estaremos hablando de esta cuarta causa. Vivimos en un mundo caído y por tal razón debemos prepararnos para la depresión. Puede confiar tu corazón, tu vida está escondida.